nosotros personalmente desconocemos cómo suele actuar la resistencia indígena ante este tipo de violencia, cuáles son esas vías de resistencia y no sé si nos puedes contar, por ejemplo, algún ejemplo paradigmático de resistencia exitosa que se te pueda ocurrir. Hay muchos grados de contacto entre las poblaciones indígenas, entonces los pueblos no contactados tienden a aislarse aún más, a huir de esas situaciones de conflicto. Ellos huyen del contacto porque saben que cuando hay contacto o mueren por las enfermedades que habíamos hablado antes o cuando son contactos violentos huyen hacia el interior. Entonces eso es el caso de los pueblos no contactados. Lo hacen para defender sus vidas, ese aislamiento. Los pueblos que tienen un contacto regular con la sociedad mayoritaria reaccionan con la resistencia, y si hay un ejemplo de algo que sean los pueblos indígenas, son resistentes, ¿no? Desde la colonización hasta ahora siguen ahí porque ellos han luchado por sus derechos, porque ninguno de los derechos de los que goza a día de hoy la población indígena han sido derechos regalados, todos han sido derechos conquistados y luchados, y tristemente con el derramamiento de sangre en muchos casos, y sigue sucediendo. Como caso, por ejemplo, con el que hemos trabajado y que a nosotros nos duele especialmente en Survival, por ejemplo, es el caso de Paulo Paulino Guayayara. Paulo Paulino, también conocido como Cuauhtenetejar, recibió un disparo en el cuello y murió en la selva, mientras que otro de sus compañeros escapó luego de ser herido en la espalda y el brazo. E lá no momento lá, né, que os invasores chegou onde nós estava lá, pegando a água lá e me atiraram lá, né, muito rápido. Vira aqui, saiu aqui nas costas. Isso aqui por dentro. Meu companheiro, um tiro fatal, né? Aí foi o jeito de eu fugir também, se eu quisesse sobreviver deles, né, se quisesse contar alguma coisa. Lo traigo como caso porque es el testimonio de Paulo Paulino deja ver perfectamente cómo ellos, pese a esa peligrosidad de la labor que tienen, ellos asumen eso y lo hacen por ellos, por sus parientes no contactados y por los de hoy, por los de mañana. Es algo que ellos asumen como propio y ¿cómo reaccionan ante la violencia? Pues con la resistencia, porque saben que si no es el fin de su pueblo. Después de Paulo Paulino, que hace un año, Cecico Guayayara, que era un profesor, también parte de los Guardianes de la Floresta, fue asesinado. Y muchos de estos casos, no digo todos porque no me atrevo, porque no es la región en la que yo trabajo personalmente, pero diría que si no todos, muchos de estos casos aún están impunes. Ellos están supliendo esa parte de esa parte de trabajo del Estado que no realiza, que es un poco monitorar cómo está la situación en la zona, pero realmente es un trabajo que no les correspondería a ellos. Lo hacen porque no hay nadie más que lo esté haciendo. Concretamente el caso de los Guardianes de la Floresta están moviéndolo a nivel internacional porque necesitan visibilidad, porque los gobiernos a ningún nivel, si tú no les dices, y el gobierno, y la opinión pública no les pide que hagan cosas, por sí solos no actúan. Entonces hay que ponerlo en agenda. ¿Y cómo se pone algo en agenda política? Pues a través de la opinión pública y la presión, en este caso internacional. Que ese es el papel un poco de Survival, la presión a nivel internacional y la visibilización.